Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y esta noche vamos a platicar de un tema importante en nuestro país. Un tema que casi siempre está presente, ¿no? Y de repente sale en las noticias y de repente baja y otra vez. Que es todo el tema de la productividad de nuestras empresas, el problema de la innovación. Es un tema que aparece cuando aparece que si se va a haber impuestos o no va a haber impuestos. Es un tema que aparece cuando se habla de si se van a subir los salarios o no van a subir los salarios. Y es un tema, por supuesto, cuando se habla del problema de aumentar de alguna manera la productividad de nuestra fuerza laboral, aumentar el capital humano, poner más valor agregado a las mercancías, etcétera. Pues está siempre presente el problema de la innovación. Y precisamente para platicar sobre el tema, nos acompaña hoy el maestro Enoc Castellanos Férez, perdón, iba a decir Pérez, una disculpa, presidente de Canacintra, el doctor Justo Mansur Escandón, que es director corporativo jurídico de Grupo Martí, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, es un súper tema es un tema que creo que ha estado muy presente en la gente que discute el tema de la política científica y tecnológica, en la política económica, en el problema de los salarios, etcétera. ¿Cómo estamos hoy en el tema de la competitividad y la productividad en nuestro país? Mucha gente habla de que se ha perdido competitividad. ¿Cómo estamos en ese momento ahorita? Pues no como quisiéramos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos justo. Creo que México debe dar pasos muy acelerados para poder aumentar su competitividad, entendida como justamente tener una competencia entre todos los actores globales con los que México hace negocios y que le compiten en sus diferentes mercados. Y la productividad, bueno, es hacer más con menos y en ese sentido, en los dos rubros creo que no estamos muy bien ubicados. Una cosa que a veces, bueno, por lo menos desde el lado de la universidad nosotros lo vemos, ¿no? Es el tema de qué tanto está vinculada, por ejemplo, la investigación científica, ¿no? Con nuestro sector productivo. Justo tú tienes alguna experiencia sobre... Sí, doctor, yo creo que hace falta en México un mayor impulso a estos tres principios: competitividad, productividad e innovación. Le revisaba yo unas cifras hace poco y en términos macroeconómicos México está hoy situado en el segmento de los $9-10,000 per cápita anuales en temas de productividad per cápita. Comparado con países de Europa, algunos de Asia, Estados Unidos y Canadá, que están arriba de $45,000. Esto te habla muchísimo de que el tema de productividad, competitividad e innovación solo ha venido perteneciendo a un sector del país, que es el sector empresarial, industrial, productivo, pero no ha permeado estos principios y estos conceptos en otros sectores de la sociedad. Es ahí donde creo que hay una gran oportunidad para que universidades y demás sectores, investigación, sector público, se incorporen a estos nuevos principios para hacer un impulso más global en México y buscar la prosperidad económica. Una cosa que a mí me llamó la atención, hace 3 años estuve investigando a propósito del mercado laboral para los profesionales, ¿no? Pensando en la universidad. Pero me llamó mucho la atención una cosa. Solo el 14% de la población económicamente activa de nuestro país tiene estudios universitarios. Y menos del 10%, algo así como un 9%, realmente trabajan en actividades afines a lo que estudiaron. Si yo quiero vender mole, es muy importante que la gente sepa hacer mole y comer mole, ¿no? Si yo quiero vender tecnología, es muy importante que haya gente que sepa valorar la tecnología, ¿no?
Si yo quiero innovar, es muy importante. No un especialista que está trabajando en una empresa no necesariamente tiene que ser el innovador que haga todo, pero sí que sepa ver dónde encontrar la innovación, ¿no? ¿Por qué hay tan bajo? A mí me parece que es muy bajo. No sé comparado con otros países latinoamericanos, pero con países europeos y como Japón, etcétera, estamos bajísimos, ¿no? Sí. El número de patentes, registros y de bueno, marcas, y de ¿no? profesionales, Y un profesionales. 40% de la PEA en Japón o más, ¿no? Son gente que tiene estudios realmente altos niveles de calificación, ¿no? Quizá no todos universitarios, pero equivalentes en cuanto a su formación técnica, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos un bajo consumo de profesionales y especialistas. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? Bueno, No hay buenos perfiles, no hay correspondencia entre las universidades y la demanda. Yo creo que lo podrías analizar desde la deserción escolar en etapas tempranas de educación, pero si volvemos a centrarnos en el tema de competitividad y productividad, e incluso innovación, yo creo que sí hay un segmento de la gran industria que está tocando estos temas, pero no todos, estamos totalmente desligados. Es decir, aquellas empresas que están colgadas a una cadena de valor sobre todo global, normalmente tienen innovación, porque tienen que estar al día en sus mercados, pero no así la micro, la pequeña y la mediana empresa, que son el 98.5% de las empresas del país, empleo, y el 78% del empleo. Es por esto que tenemos a un México muy desigual. Estas empresas sobreviven apenas. Y lo que nos da cifras, por ejemplo, únicamente el 7% de las pymes exporta. Temas de innovación y desarrollo tecnológico, investigación, hay en la Constitución el parámetro de llegar al 1.5% de inversión, aunque nada más invertimos menos del 0.5%, y el 60% de esto lo hace el Estado mexicano, de tal suerte que no generamos lo suficiente ni en capital humano ni en todo lo que involucra un ecosistema de innovación. Por eso es que también tenemos otro problema. Y está relacionado con el ingreso per cápita. ¿Por qué Singapur tiene $52,000 por persona de ingreso per cápita? Porque generan capital humanos, generan capacidades e investigan. No hay manera de que México pueda mejorar, por ejemplo, los salarios si no tenemos innovación, competitividad y productividad. Porque justamente esa innovación es la que te da el margen suficiente para distribuirlo vía salarios, vía bonos, vía estímulos a tus colaboradores. Y esto no sucede mientras tengamos una economía que está soportada en las ventajas comparativas de México. Es decir, cuál es el costo del salario de la mano de obra mexicana, que es barata en relación con nuestros socios de Norteamérica, o nuestra posición logística de estar cerca de Estados Unidos. Pero entre nosotros competimos por precio y a veces nos ganamos contratos por centavos. Entonces, no puede generarse riqueza con este modelo. Tenemos que migrar a un modelo justamente de innovación. ¿Y qué tendríamos que hacer para eso? Pues es un tema, insisto, cultural. Los conceptos de competitividad, productividad e innovación, los jóvenes hoy los vienen estudiando y vienen sabiendo de ellos en niveles de licenciatura y de maestría. Y eso si se estudia una carrera afín al comercio, a la mercadotecnia o a la economía. En otros países, en los modelos de educación de Corea actualmente, por ejemplo, ya se habla de productividad, competitividad e innovación desde los primeros grados escolares. Es decir, se trata de insertarle al niño que va a crecer y que va a ser un ente productivo en el futuro estos principios. Porque además estos principios están evolucionando, no se han quedado nada más en los clásicos principios que conocemos. Hoy en día, y desde el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en 2015, con esta proyección a 2030, ya se integraron los ODS a los temas de competitividad y productividad. Los capítulos 7 y 8
del manifiesto de ODS que lanzó Naciones Unidas, habla precisamente de superación de la pobreza a partir de la mejor producción y de mejor infraestructura y de innovación. Entonces ya también esos principios están teniendo una nueva connotación en el mundo y México pues sigue hablando de los temas anteriores, ¿no? Está bien. Bueno, un tema que a mí me llama la atención y que quisiera conocer a propósito, sobre todo la experiencia de Canacintra. En otros países, nuevamente, quizá la experiencia sea europea, pero quizá en otros países latinoamericanos hay, pero me ha tocado conocer pequeñas empresas globalizadas. Pequeñas empresas a propósito de los ecosistemas, ¿no? Que logran en sus regiones, ¿no? Quizá por la Unión Europea también cuenta, no sé, por ejemplo, hacer ciertos productos que compran los diseños, ¿no? En algún lugar, a veces una universidad, en Módena, por ejemplo, o sea, que compran diseños, compran materiales de otras empresas, etcétera, y producen cierto tipo de productos muy específicos, sillas, escritorios, sillas para auditorios, etcétera, y las venden a nivel global, y estamos hablando de pequeñas empresas. ¿En nuestro país no podemos hacer eso? Por supuesto que lo podemos hacer. Justamente uno de los programas de Canacintra en mi administración es el acercar a las empresas a la innovación. Lo primero que tenemos que hacer es concientizar. Como bien dice justo, los chicos de hoy sí ya tienen frescos los conceptos, no así el empresario tradicional. El que ya tiene su empresa funcionando, desconoce por completo que hay seminarios de innovación. Piensan que innovación es tener chispazos de creatividad, pero no, hay procesos para innovar y se hacen de manera formal. Justamente el modelo que nosotros estamos buscando para la micro, pequeña y mediana empresa es el diseño, porque de repente nos enfocamos en olas como la industria 4.0. Pero la industria 4.0, que es algo muy relevante porque es la sinergia de la industria tradicional y la era digital a través del Internet de las Cosas, del Big Data, realidad aumentada, etcétera, digamos esa convergencia, pues sí está muy bien para las grandes empresas que tienen los recursos, ya sea para tener automatizada su producción o sus máquinas, o aquellos que pueden invertir en poner actuadores, sensores, instrumentación que se pueda conectar a Internet. No así la pequeña empresa. La pequeña y mediana empresa que sobrevive pudiera adoptar un modelo de innovar a través del diseño. Y ya sea que compre, como bien dices, el diseño, o que lo desarrolle por parte de un grupo de personas o de un departamento. Esto, vamos a suponer, si yo hago esta taza y soy una pequeña empresa, pero le hago una modificación y voy hasta el prototipado o incluso a la producción de baja escala, que hay empresas que lo pueden hacer en México, y lo pruebo en el mercado y gusta, me puede dar a lo mejor un aumento en el precio de venta de 40-50% y con inversiones bajas. ¿Por qué? Porque es algo creativo, es un diseño en un CAD y luego lo llevo hasta el prototipo, etcétera. Eso lo estamos queriendo impulsar. Vamos a hacer una misión justamente a Italia y Alemania con este enfoque, con el enfoque de diseño. A mí me gusta mucho el caso italiano porque tienen muchos paralelismos con México. Son latinos. Tienen también casos de corrupción muy fuertes. Sin embargo, no los limita porque... En lugares de subdesarrollo como los... Exactamente. Tienen un sur muy subdesarrollado y un norte muy pujante. Pues hay muchos paralelismos. Sin embargo, ellos están en otra posición. ¿Por qué? Porque ellos están orientados al diseño de modas, de autos, de máquinas, de muebles, y el diseño les da justamente esos márgenes para podérselos distribuir. Claro. Tenemos que hacer un corte, pero ahorita volvemos. Por supuesto. Muy bien. Volvemos. Pues estábamos platicando de estos fenómenos interesantes y lo que está haciendo la Canacintra sobre eso, porque me parece, efectivamente, a veces pensamos que son las grandes empresas las que exportan. Y de repente uno ve en economías más desarrolladas, en donde están como más integradas, o no sé, ¿no? Que pues pequeñas empresas
logran, y quizás el diseño, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Logran de repente pues globalizarse, ¿no? No van a ser nunca unas superempresas, pero son productivas, ¿no? Generan empleo y son competitivas a escala mundial, ¿no? Estabas platicando de lo que está haciendo Canacintra. Exacto, lo que queremos nosotros es acercar a las empresas a los centros de diseño y de prototipo. Tú puedes venir con una idea, decir, oye, yo quiero mejorar esto, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, platicas con alguien que capte esa idea, la pone en una computadora y si te gusta vas avanzando a la siguiente etapa. Van incluso a sugerirte el tipo de material y a ofertarte el que pueden hacer una producción de baja escala de ese producto, de tal suerte que tú puedas sondear, hacer una prueba piloto en el mercado de a ver si gustó el producto. Pero creo que esto, que parece inaccesible para muchas compañías porque no lo conocen, puede ser más sencillo de lo que creen. Es justamente lo que queremos hacer en Canacintra, el darle esa opción a la micro, pequeña y mediana empresa para que pueda innovar a través del diseño. Y por ejemplo, los apoyos gubernamentales, ¿no? A propósito de que van a Italia y Alemania, entonces, hay municipalidades que están preocupadas por todo eso y entran en contacto, ¿no? Y ayudan y entran hasta en convenios con esas ¿Hablas regiones. de las italianas o de las mexicanas? Sí, de las italianas. Ah, bueno. No, por eso iba. El apoyo aquí, digamos, podemos desarrollar ese tipo de apoyo aquí en México. Me sorprende porque ya no estamos hablando ni siquiera a nivel de provincias, ¿no? Estamos hablando de las municipalidades, ¿no? Tienen áreas en donde están apoyando eso, ¿no? ¿Aquí podemos pensar en eso o existe alguna posibilidad sobre esto? Bueno, yo creo que sí existe la posibilidad y se puede hacer. Yo lo que sí veo es que en proporción y comparación con otros países, México tiene hoy en día muy pocos incubadores de innovación. Esta práctica hoy en día en el mundo está en boga y los gobiernos, a través de organizaciones de la sociedad civil, con apoyo decidido del Estado y de políticas públicas, generan incubadoras de innovación para que se suban plataformas poderosas de jóvenes, de investigadores, de científicos que están creando y están innovando todo el tiempo y participando esto a la industria y a las empresas para el desarrollo de mejores productos de mayor calidad. La innovación creo que en estos tiempos es la parte toral de todo el proceso. Michael Porter, el catedrático de Harvard, que dirige el Instituto de Estrategia y la cátedra muy famosa Bishop William Lawrence, dice que la innovación es el eje toral para el progreso económico. Entonces, si hoy no estamos de cara a este futuro preparados y generando innovación a través de incubadoras que el propio Estado, mediante políticas públicas, impulse, creo que vamos a tener un grave problema de competitividad en el futuro y por ende también de productividad. ¿Y cómo vemos hoy la actitud, la respuesta, digamos, gubernamental o municipal, a cualquier nivel, digamos? Mira, yo veo que hay un pensamiento sesgado en el sentido de que todo aquel empresario es un magnate, es alguien que hizo su fortuna de manera sospechosa. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no todos los empresarios somos así. Si hay casos, yo aseguraría que no son ni remotamente la mayoría, sino algunos casos, y que además, si se dan, pues tienen que pagar las consecuencias. Por el contrario, yo creo que la inmensa masa empresarial de México es de gente que viene de la cultura del esfuerzo, que hizo sus propios negocios o bien los heredó de una empresa familiar, de tal suerte que sí necesitan apoyo, necesitan financiamiento. Hablabas de los estímulos que hay, incluso para viajar, para conocer, para tomar un seminario de innovación, pero si no se conoce el impacto que puede tener en una sociedad el tema de la innovación, de la productividad, incluso tomando como ejemplo lo que hizo Felipe González en España. Él habla de un estado de un estado de bienestar, sí, pero a través de una economía competitiva y productiva. Entonces, desde entonces, estamos hablando de los 80s, se observaba que se tenía que dar esto.
De tal suerte que yo sí creo que el gobierno debe de impulsar mucho, corregir lo que tenga que corregir en CONACYT y en otros institutos que apoyaban el desarrollo de ciencia y tecnología, innovación, y tratarlo de vincular con las empresas. Y por ejemplo, México, que eso pasa en muchos, bueno, Adam Smith lo decía, que no sé si siempre se da, pero digamos, en general creo que las economías tienden a innovar y a moverse en ciertos sectores, digamos. A lo que voy es a lo siguiente: México tiene vocación en algún tipo de áreas, de sectores, en el que sería más fácil innovar, sería más fácil invertir. Yo desde la universidad, por ejemplo, una cosa que yo veo, desde el punto de vista de la investigación, es que México, por ejemplo, esta universidad, y en los estudios que se hacen, por ejemplo, de publicaciones y todo, buena parte del tema de la biotecnología, de la biología molecular, todas esas cosas, México ha desarrollado una infraestructura y un capital humano importante, ¿no? Que yo no sé qué tanto se aprovecha en el área comercial, pero hay una infraestructura aquí, por ejemplo, en esta universidad, pero en otras partes del país, y son ya grupos de investigadores y, digamos, gente de muy alta calificación que están desarrollando muchas cosas, ¿no? En todos los campos. Pero no sé si esto, por ejemplo, fluye hacia la inversión. Y lo pongo como un ejemplo para decir, hay cosas en las que al final México debe tener un capital humano que puede apostar, ¿no? ¿Cómo qué tipo de cosas podría haber, digamos, para... Mira, ¿qué vocación podría tener? Hablaste de biotecnología. Yo creo que la agroindustria puede ser una usuaria muy importante de biotecnología y de nanotecnología. Acabamos de ver unos proyectos que se están haciendo en Zamora, Michoacán, para hacer fertilizantes con nanotecnología. Las ciencias ambientales o energías renovables alternativas, yo creo que también hay mucho acervo de investigación que se ha desarrollado en el país, y creo que la gran fortaleza de México, que ha sido, por ejemplo, su producción de automotores, entendido como... Por ejemplo, eso es muy importante. Claro, pero a diferencia de lo que pasó en Corea, que ahí también tenían un modelo maquilador del cual Echeverría decía que nunca debíamos de copiar. Terminamos con el modelo maquilador, pero no hicimos lo que hizo Corea, que Corea a fuerza de repetir empezó a innovar. ¿Por qué? Porque el que está en la máquina produciendo una pieza, se le puede ocurrir, oye, yo le puedo hacer diferente, le puedo aumentar esto, puedo disminuir material, y empezaron a ser promovidos desde una política pública de Estado, esas innovaciones que al final le permiten tener sus marcas propias de auto, cosa que desgraciadamente México no ha hecho. Sí, creo que hay que apostarle e insistir en todos los sectores de la sociedad en que México debe prepararse para el futuro, de manera inmediata comenzar a trabajar a fondo en generar un semillero de talentos, de innovación, de innovadores, de científicos, pero también generar las oportunidades para que se queden en México. Sí, claro. Yo no tengo cifras al respecto, pero conozco muchos casos de estudiantes muy brillantes que terminaron sus estudios incluso en esta gran universidad y ahora están trabajando para empresas, laboratorios extranjeros. Australia, por ejemplo, está captando hoy en día mucho científico, mucha gente que trabaja en el ámbito de la biotecnología, del medio ambiente, del cambio climático, y sobre todo la Universidad de Melbourne, yo conozco un par de casos, tiene arraigados científicos en potencia de todo el mundo, muy brillantes, porque están procesando la información para luego transformarla en bienes, productos y servicios. Nos hace falta ese receptáculo en México, y yo creo que ahí juega un papel muy importante un concepto que ya hemos platicado en otras ocasiones en esta mesa, doctor, que es el tema de la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social como un concepto global comprende, entre otras cosas, la creación de estos semilleros de ideas, de tecnología y de innovación
para que la industria, las empresas, los bienes y los servicios pues sean verdaderamente competitivos y generen mayor productividad en México. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero es muy importante, ¿no? Además, Por supuesto. somos un país que crónicamente es muy desigual, ¿no? Es un país que tenemos mercados laborales fragmentados y que si no le apostamos a la productividad, a la innovación, a aumentar el valor agregado de nuestros productos, pues no sé cuándo vamos a salir de este lastre tan terrible que tenemos. Yo les agradezco mucho y espero que nos volvamos a reunir para seguir platicando sobre esto. Muchas gracias. Con mucho Muchas gusto, gracias a ti. doctor. Gracias por la invitación. Gracias. Mucho gusto.